Buenas tardes, señor moderador delegado de la Sala 4, estimados colegas del Encuentro Internacional de Cátedras José Martí 2021. Nuestro trabajo se va a exponer en dos partes. Una primera parte va a ser expuesta por Renier Navarro Ramírez, nuestro colega investigador, y la segunda parte va a ser expuesta por mí. Buenas tardes, señor moderador delegado de la Sala 4, estimados colegas del Encuentro Internacional de Cátedras José Martí 2021. La ponencia que hoy aquí se expone tuvo sus orígenes en las lecturas continuas de los diversos escritos martianos, más el hecho del vínculo a la labor profesional y la impartición de las asignaturas de Historia de América e Historia de Cuba, en cuyas temáticas insertamos el pensamiento martiano en relación con los pueblos originarios de América, más la multiplicidad de ideas de nuestro héroe nacional. Otro elemento que favoreció nuestra visión y dimensión del maestro fue haber participado en el proyecto investigativo La Universalidad del Pensamiento de José Martí, que se desarrolló entre los años 1993 y 1997, y que tuvo entre sus resultados la obtención del Premio Nacional de los Institutos Superiores Pedagógicos de 1997, como investigación multidisciplinaria. En aquel entonces desarrollamos una temática que fundamentó el indigenismo en José Martí. Por ello, hoy se presenta esta ponencia, José Martí en la defensa de los pueblos originarios de América. En sentido general, su objetivo se encamina a demostrar que José Martí fue un notable defensor de los pueblos originarios, ya que representaban lo natural, lo nativo, del desarrollo económico, político, social y cultural del continente, frente a la barbarie europea y la opresión colonialista. Hoy, a 144 años de la llegada por primera vez de José Martí a Guatemala, la celebración de este evento constituye un justo homenaje a su obra. En nuestro caso, abordamos un tema de trascendente actualidad, en relación a la historia de los pueblos guatemaltecos y de toda América. En la exposición destacaremos los caracteres más generales que trajeron los procesos de la conquista y colonización europea, señalando que los españoles iniciaron un periodo de destrucción violenta de las sociedades americanas establecidas, que arrollaron y borraron lo existente, ahogando las posibilidades de su evolución y de su desarrollo. La acción de los conquistadores sobre los pueblos originarios fue funesta y destructiva, porque representó un régimen de opresión, el colonialismo, que lleva en su esencia la explotación y la discriminación. José Martí, conocedor de esta realidad, analizó de forma esclarecedora sus funestas consecuencias para la población autóctona americana. La obra martiana invoca sentimientos nobles y profundos al analizar la historia de América. Es un hito su defensa de los pueblos originarios, porque fueron despojados de todo lo suyo, de ahí su gran ternura. Fue un apasionado de sus artes y costumbres, e interpretó sus libros viejos, sus pinturas y sus estatuas, porque representaban, según Martí, una época que jamás se borrará, será eterna. Ensalzó su religión, sus guerras y arquitectura, porque demostraban sabiduría y su paso atrevido contra la naturaleza en aquellos primitivos tiempos, donde los conocimientos tenían límites. Caracterizó sus historias y gobiernos, porque todo en ellos era inteligente y limpio, porque sus creaciones fueron majestuosas. Admiró los pueblos aborígenes porque fueron originales en sus obras sociales, en sus edificios y pirámides, como los pueblos del Oriente Antiguo. Fue un lector de sus historias y tradiciones, un viajero incansable que siempre defendió las sociedades autóctonas. En los libros martianos siempre se resaltan las virtudes y la prudencia de las sociedades originarias
y no su barbarie. Abarcó en sus escritos desde el poblamiento del continente, expresó criterios sobre las teorías migracionistas y desechadas del poblamiento americano. Expresó en sus apuntes criterios sobre la antigüedad del hombre en América. Escribió sobre múltiples sociedades preclasistas, tanto de la América continental como caribeña. Fueron elocuentes sus escritos sobre los mayas, aztecas e incas. José Martí no solo se encontraba actualizado en los acontecimientos políticos de su patria y América, demostró profundos saberes acerca de la historia de México y Centroamérica. Destacó que en Yucatán se encontraban innumerables ruinas, expresión del fabuloso desarrollo que alcanzaron los pueblos originarios, todas llenas de enigmas y grandiosidad, entre las que se destacan las piedras con jeroglíficos que expresan parte de sus avances y perpetúan sus obras. Supo de los palacios de Chichén Itzá y sus grandes arquitecturas. Conoció sobre las decoraciones y pinturas murales, símbolos de grandeza y regocijo de nuestros antepasados. También criticó a aquellos individuos que en tiempos republicanos, en su afán de enriquecerse, buscaban en las ruinas indias tesoros ancestrales. Es decir, Martí denunció las arbitrariedades de su época. Para Martí, muchos restos arqueológicos encontrados constituían reliquias sagradas por las que oraban los pueblos originarios, que eran personas de bien y honor. También en sus escritos aparecen apuntes sobre personas que defendieron a los mal llamados indios. Cito, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas. El abordaje de la defensa de los pueblos originarios en José Martí fue una constante. Es un ejemplo de sus proyecciones revolucionarias y como latinoamericanista y hombre de todos los tiempos. Él comprendió la necesidad de que nuestros aborígenes ocuparan en las sociedades americanas el lugar que les correspondía en la historia, ya que en la marcha de América hacia el progreso había que unir a los pueblos originarios, esa gran masa poblacional que había sido vejada y se había paralizado su desarrollo histórico por guerras de conquista e injusticias, trabajos forzados y traiciones por los nuevos gobernantes de América. La visión progresista y revolucionaria del pensamiento martiano sobre nuestras tierras de América y sus pueblos originarios se puede constatar. Apreció que en las repúblicas americanas las nuevas clases sociales dominantes muy poco hicieron a favor de las sociedades autóctonas, que tuvieron una cultura original, sabia e imperecedera. Martí, en su tránsito por los países de América, comprendió la necesidad histórica de que nuestros pueblos originarios tengan su espacio en la vida social. Captó su inteligencia como fieles representantes de una cultura tronchada por el conquistador europeo. Las páginas de la papelería martiana contienen admiración por el arte, la pintura, la cerámica y sus expresiones religiosas. La clara intuición martiana lo llevó a valorar el Popol Vuh de los pueblos mayas quichés, donde se expone con singular maestría la cosmogonía indígena. Fue un lector de la literatura prehispánica, de sus recuentos históricos. Admiró las profecías de Chilán Balán, el yucateco, las odas de Nezahualcóyotl mexicano, entre otras. Admiró mediante lecturas las instituciones de Tlaxcala, el coraje de Mayapán, las escuelas de Teotihuacán, el circo de Copán, por citar algunos ejemplos. Por ello Martí sentía necesidad de restablecer en su justo lugar a los pueblos originarios para restituirles sus tierras, sus bosques y aguas e incorporarlos a las sociedades modernas con los mismos derechos. He ahí su expresión, y cito: no se ve cómo el mismo golpe que paralizó al indio se paralizó a América, y hasta que no se haga andar al indio no comenzará a andar bien
la América. Disculpe. El humanismo martiano lo convierte no solo en un hombre de su tiempo, sino en un hombre de todos los tiempos. Durante su permanencia en los Estados Unidos de Norteamérica, también conoció de la crudeza con que fueron tratados los pueblos originarios y escribió notables artículos. Destacó cómo fueron empujados a parajes inhóspitos, a las reservaciones, a la pérdida de sus derechos, de sus tierras. Criticó los múltiples métodos utilizados por los colonizadores ingleses y norteamericanos en la conquista de los territorios, desde los montes Apalaches hasta la costa oeste del Pacífico en América del Norte. Conclusiones. Primera conclusión. En las obras completas de José Martí y en algunos textos martianos se puede encontrar una abundante literatura en relación a la temática de los pueblos originarios de América, en la que no solo está la preocupación intelectual y prudente del apóstol, sino además sus proyecciones revolucionarias a valorar la grandeza histórica de estas sociedades. Además, están presentes variadas fuentes primarias de las que se nutrió intelectualmente sobre la vida de esos pueblos. Segunda conclusión. José Martí, como hombre de una sólida cultura universal, no solo se proyectó por divulgar y defender el lugar histórico que le ha de corresponder a los pueblos originarios de América, sino que demostró sus amplios conocimientos sobre la vida precolonial, colonial y postcolonial del continente. A ellos se unen las estancias en América del Norte, Centroamérica y Suramérica, que le permitieron conocer in situ la vida de estas sociedades. Tercera conclusión. Martí nos enseñó la necesidad histórica de la unidad en América para enfrentar los regímenes que explotan a los pueblos del continente. Sus lecciones no se deben olvidar. Los escritos contienen denuncias, rechazos y refutaciones frente a la explotación colonialista. Y cuarta conclusión. Tenemos el criterio que José Martí es uno de los más grandes intelectuales latinoamericanos que, en la época que le correspondió vivir, defendió con vigor el legado de los pueblos originarios de América, siendo además el intelectual revolucionario cubano que más ha escrito sobre las culturas autóctonas de los pueblos originarios. Muchas gracias.